Un saludo con todos. Somos el Grupo S. El día de hoy vamos a hablar sobre el air cooler en modo simple, su principio de funcionamiento y su simulación. Para lo cual, el índice de contenido de esta presentación es descripción y principio de funcionamiento de un air cooler, simulación en HYSYS y simulación y comparación en otro simulador de WSIM y finalmente un ejercicio propuesto. Un air cooler. Un air cooler es un dispositivo utilizado para transferir calor desde un fluido de proceso directamente al aire ambiente. Es decir, es un tipo particular de intercambiador de calor. Este tipo de equipo se diferencia de otros sistemas de enfriamiento como los intercambiadores tubulares o las torres de enfriamiento en los cuales el calor se transfiere primero al agua y posteriormente al aire. Una de las principales ventajas del uso de enfriadores de aire es que no requieren agua como medio de enfriamiento, lo cual es útil para zonas que no tienen mucho acceso a recursos hídricos. Los air coolers pueden variar ampliamente en tamaño y capacidad, desde las aplicaciones pequeñas como un radiador de automóvil hasta equipos de gran escala capaces de condensar vapor de escape de turbinas en centrales eléctricas. El principio de funcionamiento. El funcionamiento de un air cooler se basa en el uso de un aire como medio de transferencia de calor. Las partes principales de un air cooler en este sentido son los ventiladores capaces de impulsar el aire y en la parte lateral, bueno, junto con el ventilador se tiene un haz de tubos. Este haz de tubos permite el paso del fluido caliente que se va a ir enfriando por acción de un aire que va a ser impulsado por los ventiladores, lo que va a permitir o facilitar la transferencia de calor por convección. En este sentido, el fluido caliente se va a ir enfriando mientras que el aire va a aumentar su temperatura. Dependiendo de la disposición del sistema de ventilación, los enfriadores de aire pueden clasificarse en varios tipos. Entre los principales están los de tiro inducido, los de tiro forzado, los de techo inclinado y los de tipo integrativo. Los más comunes a nivel industrial son los de tiro inducido o de tiro forzado. Los componentes principales de este tipo de equipo son principalmente un ventilador, un haz de tubos, pero también tienen otros sistemas acoplados, como un anillo para el ventilador, toberas, colectores, conjuntos de accionamientos, soportes de columna y a veces también campanas. La operación del air cooler puede ser simulada en diferentes programas. Uno de los más importantes es la simulación a través de Aspen HYSYS. Este programa permite colocar la operación unitaria directamente en el programa. Sin embargo, en el DWSIM es necesario realizar un paso previo antes de empezar a simular este equipo. El enfriador de aire en simuladores como HYSYS puede emplearse para determinar o cumplir diversas especificaciones, ya sea de diseño o de operación, entre las cuales se incluye el cálculo del coeficiente global de transferencia de calor, el caudal total de aire o la temperatura de la corriente de salida del proceso. El enfriador de aire utiliza la misma ecuación básica que un intercambiador de calor. Se puede calcular su transferencia energética a través de un balance de energía. En este caso, en el lado izquierdo, se presenta la ecuación de cómo sería el balance de energía en estado estacionario, mientras que en la parte derecha se muestra el mismo balance pero en estado transitorio o dinámico. El rendimiento del enfriador de aire puede ser definido a través de Q, que está en términos del coeficiente de transferencia de calor, el área disponible para intercambio de calor y la diferencia de temperatura media logarítmica. Este rendimiento se puede entender también como un calor perdido. Y dependiendo de las aplicaciones específicas del air cooler, también se podría calcular su caída de presión. Buenas, yo les voy a explicar el ejercicio que propusimos para el air cooler. En este caso se trata de una corriente de gas natural que contiene metano al 85%, etano al 10% y propano al 5% molar, la cual entra a una planta de tratamiento a 120 grados centígrados y 25 bar. Tiene un flujo de 5.000 kilogramos hora y se desea enfriar hasta los 45 grados centígrados utilizando el air cooler en modo simple. El aire ambiental se encuentra a 25 grados centígrados y 1 atm. Se considera una caída de presión de 0,5 bar y se desea determinar el flujo de aire necesario y la temperatura de salida del aire. Ahorita se va a realizar la simulación en HYSYS. Para ello, primero debemos escoger los componentes. Para ello, buscamos en donde dice Search for, escribimos el nombre del componente en inglés, ponemos en la pestaña Añadir y se van a ir añadiendo todos los componentes. En este caso no es necesario añadir el aire, ya que el propio sistema lo tiene. Luego vamos a hacer la elección del paquete termodinámico. Eso se encuentra en la pestaña con la carpeta que dice Fluid Package.
Ahí vamos a escoger el paquete termodinámico Penn-Robinson debido a que estamos trabajando con gas natural. Luego de eso vamos a la pestaña de simulación, ya que todo se puso en verde. Para la selección del air cooler, vamos en el Model Palette, vamos a ir a la opción de Heat Transfer y ahí se va a encontrar el simbolito del air cooler. Lo escogemos y lo arrastramos hacia nuestro lienzo en blanco. Luego de eso hacemos doble clic en nuestro operador y vamos a obtener esta pestaña de aquí, en la cual en la parte de Design y Connections vamos a escribir la parte de el flujo de entrada y de salida. Vamos a poner sus nombres. Para la entrada le vamos a llamar entrada y a la salida, salida. Luego de eso vamos a proceder con los datos del ejercicio. Para eso nos vamos en la misma pestaña, pero en Worksheet y en Conditions escribimos los datos iniciales como la temperatura inicial, la temperatura final, las presiones y el flujo másico que teníamos. Luego de ello escribimos la composición de nuestro flujo de entrada que se encuentra en el worksheet y en composition. Ahí escribimos todas nuestras fracciones molares, nos aseguramos que diga mole fractions y le damos el botón de OK. Luego de eso vamos a realizar los parámetros de diseño, en el cual en la pestaña de Design en Parameters, ahí escogemos y nos aseguramos que nuestro air cooler esté en modo simple. Escribimos nuestra caída de presión, ponemos las condiciones de temperatura y presión del aire y vemos que todo está ok. Luego de eso ya obtenemos nuestros resultados. En la pestaña de Performance, en la parte de resultados, aquí podemos observar los resultados de todo nuestro proceso. En este caso se nos pedía conocer la temperatura de salida del aire, que es de 27,09 grados centígrados, y el flujo másico del aire que necesitamos, que en este caso es de 4,23 por 10 a la 5 kilogramos hora, que equivale a 423.000 kilogramos hora. Realizando el mismo ejercicio, pero esta vez en DWSim, primero vamos a crear un nuevo archivo. Vamos a seleccionar compuestos, vamos a seleccionar el metano, el etano, el propano y aquí en la parte de buscar vamos a también escribir o tipear el aire para también seleccionarlo. En paquete de propiedades vamos a utilizar el Penn Robinson, vamos a dar clic en agregar y nos saltamos el resto de pasos hasta llegar a la pizarra. En la pizarra vamos a seleccionar el flujo másico. Aquí en la sección de objetos de diagrama de flujo, en el lado derecho, hay dos corrientes, la de material y la de energía. Vamos a seleccionar la de material y vamos a colocarla en la pizarra. Una vez colocado en la pizarra, vamos a dar doble clic y se nos va a desplegar una pantalla en el lado izquierdo. En la pantalla podemos ver los datos de entrada de la corriente. En este caso, primero vamos a colocar las cantidades compuestas, vamos a especificar que son una base molar y los porcentajes molares del ejercicio. Luego vamos a condiciones de corriente, en especificaciones de flash, vamos a poner temperatura y presión, vamos a colocar la temperatura, la presión y el flujo másico de los datos del ejercicio. Vamos a añadir luego el enfriador. ¿Cómo lo añadimos? En objetos de diagrama de flujo igualmente vamos a intercambiadores de calor, vamos a la sección de enfriador y lo arrastramos hasta la pizarra. Para configurarlo damos doble clic y nos va a asomar la pestaña en el lado izquierdo. En esta pestaña vamos a colocar tipo de cálculo, outlet temperature, la presión de caída, la eficiencia que va a ser de un 100% y la temperatura de salida, ya que eso nos dan de dato para el ejercicio. Listo. Luego vamos a la entrada de aire. En la entrada de aire primero vamos a colocar un calentador en la parte de abajo. Un calentador y vamos a seleccionar la entrada de corriente 4, que sería en este caso la de aire. En las especificaciones de en las condiciones de la corriente, en especificaciones de flash, vamos a seleccionar temperatura y presión, la temperatura a la que está entrando el aire, la presión a la que se encuentra, que en este caso es la atmósfera, y en el flujo másico, aquí vamos a utilizar el flujo másico utilizado en HYSIS, y por la siguiente razón. Listo. Al final, luego vamos a añadir los parámetros para el calentador, donde aquí en tipo de cálculo vamos a utilizar Energy Stream y la caída de presión. ¿Esto qué quiere decir? Que toda la energía sacada del calentador
como en DWSIM no nos indica que es un proceso que enfriamiento por aire, solo es un enfriamiento, entonces nos dicta los datos de energía que se está extrayendo. Entonces, de esa energía extraída se va a llevar directamente al calentador para calentar el aire y así tener los resultados. Finalmente, después de colocar todos los datos necesarios, colocamos resolver y nos va a resolver el ejercicio. Cuando esté resuelto, todas las flechas van a aparecer de color azul. Listo, al darle doble clic en la sección, en la flecha 5 que sería la salida del aire, nos va a abrir los corrientes. Aquí no podemos editar nada, ya que son solo resultados. En los resultados vamos a tener una temperatura de 26,94, una presión de 0,53 y un flujo másico de 423.101 kilogramos por hora. Aquí, ¿por qué existe esta diferencia? La principal diferencia es que HYSYS posee un bloque único llamado air-cool, entonces eso tiene algoritmos internos que estiman un parámetro estándar y coeficientes de transferencia de calor. En cambio, en el DWSIM utilizamos bloques de balance de energía, que sería de calentamiento y de enfriamiento, cosa que no se puede resolver matemáticamente. Por eso es necesario ingresar valores de extra o suposiciones, como por ejemplo aquí sería el flujo másico. Por eso los resultados son parecidos, pero no son iguales. Bueno, finalmente se presenta el ejercicio propuesto. En este caso se tiene una planta petroquímica en donde se va a tratar una corriente gaseoso caliente que está compuesta de metano, etano, propano y nitrógeno. Para enfriar esta caliente se va a usar un air cooler cuyas condiciones de ambiente se presentan aquí. Y lo que se pide es determinar a través de la simulación de Hayes la temperatura de salida del aire, el flujo de aire necesario, el flujo de calor perdido y el coeficiente de transferencia de calor global. Eso sería todo por nuestra presentación. Muchas gracias por su atención.